14. ¿Con qué temperatura estamos, Euge? 7 grados 6 décimos, la máxima para hoy 17. Bueno, la semana pasada, por supuesto que los medios del periodismo de guerra prácticamente no dijeron nada de esta resolución que por unanimidad de los 3 jueces, Ariel, ¿qué 3 jueces? La Cámara de Casación. ¿De qué estás hablando, perdón? De la resolución de la Cámara de Casación. Alejandro Slokar, Carlos Maíquez y Guillermo Iacobucci. Que ratificaron el DNU, rechazaron una presentación. Ratificaron la potestad del Estado Nacional para dictar políticas sanitarias en detrimento de lo que había dicho la Corte Suprema de Justicia, que en algunos casos tenía que, por ejemplo, coordinarlas con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que en su momento decíamos, a ver, ¿a quién consultó la Corte para sacar esa resolución que ahora se ha caído porque realmente los ha dejado muy mal parados desde que el jefe de gobierno porteño suspendió la presencialidad en esta semana y porque además hemos visto cómo se han ido pinchando las burbujas en el ámbito de las escuelas porteñas? Y la verdad, no consultó a nadie. Y hay una excelente resolución de la Cámara de Casación Penal que, reitero, muy pocos la dieron a conocer. Estamos en comunicación con uno de sus integrantes, el doctor Alejandro Slokar. Gracias, doctor, por atendernos. Buen día. Buen día, Gustavo. No, gracias a ustedes por eso. Bueno, nos interesa mucho ver los argumentos que ustedes utilizaron para rechazar la presentación de un ciudadano que decía que iba medio en el camino que había tocado la Corte, decir el Estado Nacional no tiene facultades para dictar estos DNU, ¿no? En el medio de una pandemia como la que estamos viviendo. Sí, iba más allá, inclusive pedía la derogación por la inconstitucionalidad de los decretos del presidente. Esto es, un particular reclama ante la justicia por su derecho a la circulación en los horarios restringidos. Y la decisión fue rechazada por un juez de Morón, en primera instancia, un juez federal, y después por la Cámara de Apelaciones Federal también de San Martín, que a nosotros tocó atender la procedencia o no del recurso. Él siguió recurriendo con el patrocinio, el auxilio de un abogado, y nosotros le cerramos la puerta, siquiera se la abrimos, en el entendimiento de que lo actuado por los jueces, nuestros colegas de las anteriores instancias, era el correcto. Y los jueces habían resuelto que la necesidad de velar por la salud pública es prioritaria por sobre aquellas situaciones personales que se habían expuesto en esa presentación. Y esto estaba fundado en el riesgo epidemiológico, dijeron, que se presenta de acuerdo a datos empíricos, científicos y verificables por los especialistas. De modo entonces que nosotros sin más lo que hicimos fue declarar inadmisible ese recurso, o sea, no le otorgamos procedencia y de modo implícito ratificamos, por cierto, el criterio sostenido por los otros jueces. ¿Y ustedes, doctor, en qué se basan para, digamos, racionalmente, en este marco de pandemia y en este marco de excepción que no solamente Argentina, sino el mundo está teniendo, para rechazar esto? Las constancias de la causa son evidentes. Esto es, el razonamiento que llevan adelante los anteriores jueces, para nosotros fue idóneo, de ningún modo fue arbitrario. O sea, no se sostiene lo contrario de ningún modo. Y bajo esas previsiones, por unanimidad, nosotros entendimos de que el recurso no puede progresar, o sea, el reclamo de este particular no puede tener asidero. De modo entonces que se trata ni más ni menos que de eso, ¿no? De entender que en verdad una coyuntura como la actual, en donde hay situaciones excepcionales, de necesidad, fruto de una emergencia, lo que tenemos el deber de hacer frente es a ciertos peligros, hay una responsabilidad del Estado, como integrantes del poder de Estado que tenemos, y estamos obligados a proteger la salud pública de los compatriotas, ni más ni menos que eso. Slokar, buen día, Sac lo saluda. Hola Ariel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Este fallo de la Cámara de Casación y obviamente los anteriores de la Cámara Federal de San Martín y el del juez de primera instancia muestran que hay una actitud de los tribunales inferiores que viene de alguna forma a ser distinta a la de la Corte Suprema, tal como ocurrió cuando fue aquel fallo del 2-1 para los represores. A ver, es una valoración estrictamente personal la que hago. A mí me parece que de algún modo ciertas veces es incomprensible el judicialismo en términos generales, ¿no? Pero tanto más frente a la política sanitaria.
es otro capítulo de lo que se deben llamar judicialización o aún criminalización, cuando lo conocimos de opositores, competidores del mercado, etcétera. Digo esto porque en verdad los jueces, en el mejor de los casos, saben derecho, pero no son ni sanitaristas ni epidemiólogos, y a veces quieren tener una impotencia para resolver sobre estándares de salud pública, ¿no? ¿No deberían haber consultado, por ejemplo, a los integrantes de la Corte, a los especialistas que ni siquiera consultaron? A ver, Gustavo, yo no quiero ser exégeta de los fallos de los demás, sino en cuestiones que me tocan a decidir, como en este caso, ¿no? Lo que debió hacer o no la Corte es una valoración que me excede, o sea, es estrictamente de otro orden. Yo lo que advierto sobre que hay cuestiones que si pueden ser discutidas científicamente, son ajenas, tantas veces por división de poderes, a lo que algunos jueces resuelven. Le cabe otro poder de Estado llevar adelante la policía sanitaria, el poder de policía sanitaria. Si no, bueno, habrá que asumir las consecuencias de lo que se resuelve. Esto es, el barbijo, como se dice, tiene que cubrir la nariz, la boca, no los ojos. Hay una ceguera de la realidad tantas veces que evoca aquella metáfora de la venda de la justicia. Que contra lo que usualmente se cree no es por la imparcialidad, sino que evoca esta idea de, en verdad, de velo de ignorancia, de venda en los ojos, ¿no? Que en términos de necedad tenían los jueces en la Edad Media. Pero vuelvo a la pregunta de Ariel, quien me decía a propósito de esto, mira, hay una suerte, diría, de patetismo judicial que ya fue vivido, desafortunadamente, con aquel célebre fallo del 2x1, que fue repudiado masivamente, como ningún otro en la historia. De modo entonces que los jueces tienen la capacidad desde el punto de vista de su independencia, del orden interno como externo, para resolver conforme a sus criterios. Y en el caso del 2x1, antes y aún después de la resolución de la Corte, yo, como tantos otros colegas de la Cámara, de otros tribunales, tuvimos un criterio distinto. No, que es muy importante además y que le da un tono de racionalidad a mucha irracionalidad que tiene la justicia, ¿no? Por eso realmente celebramos este fallo, que además fue unánime. Aprovecho, doctor, ¿en qué han quedado las investigaciones, usted y los colegas que pidieron en su momento el apartamiento del doctor Gustavo Hornos como presidente de la Cámara de Casación Penal, después de todas las cosas que se han conocido, ¿no? O también del otro integrante, Borinsky. Eso está en manos del órgano instituido constitucionalmente para la investigación, la pesquisa y eventualmente la promoción del juicio político, que es el Consejo de la Magistratura. Desde el orden interno nosotros planteamos oportunamente con algún otro colega la necesidad del apartamiento del juez Hornos como ¿Y tuvieron respuesta? Lamentablemente no tuvimos ocasión de vernos las caras para deliberar en términos colectivos en un acuerdo plenario como para mí lo impone el reglamento. ¿Y no ha convocado ese acuerdo? No, el juez Hornos sustrae la convocatoria y lamentablemente los colegas tampoco tienen a bien acompañar, más allá de algunas expresiones individuales como la doctora Ledesma y Figueroa. ¿Y no han tenido reuniones por otros motivos, como para, así digamos, para que ustedes le puedan volver a reclamar? Bueno, el reclamo es permanente, pero sucede que se impone un cálculo de mayorías. De modo entonces que bajo esa condición, lamentablemente, el debate racional, responsable desde el punto de vista interno, que compete a la Cámara, solo el de la Cámara, en términos de representación, con esta potestad delegativa que tiene para con todos nosotros un presidente, todavía no fue analizado. Le hago una última pregunta volviendo al tema de la cuestión epidemiológica. Hay un sector del Poder Judicial, de la Justicia, un grupo de abogados incluso, que están hablando de la posibilidad de promover una acción en contra de los miembros de la Corte Suprema, acusándolos por las muertes que se habrían desatado a partir de que no rigió en la Ciudad de Buenos Aires el DNU presidencial que implicaba el cese de la presencialidad en las escuelas por 15 días. ¿Eso lo ve viable? ¿Le parece razonable o es un disparate judicial? A ver, es una valoración de una responsabilidad, como indica el juicio, primariamente política. O sea, compete al poder político, estricto sensu.
Quien encabeza ese reclamo, por lo que leí, accedí a alguna información de medios, es Lucila Randar, a quien conozco como colega universitaria, que tiene la trayectoria suficiente como para hacerlo en tanto particular. Pero las consecuencias son, en cualquier caso, también imprevisibles, porque se conoce que, en definitiva, para la promoción, tanto como para la definición de un juicio político, se requieren de mayorías calificadas. Entonces, más de 2/3 de los votos de ambas cámaras. Primero el diputado para la acusación, luego la definición por parte del Senado. Esos son los términos constitucionales, que es el artículo 60 y siguiente. Todo esto fundado en responsabilidades de orden objetivo o subjetivo, puede ser la comisión de delito o puede ser, si no, también el mal desempeño. Pero habrá que conocerlo. Mira, la historia indica que en el último tiempo, por lo menos respecto de los jueces de la Corte, los antecedentes se remontan al año 2003, con la destitución del juez Moliné, y luego creo que un par de años posteriormente, la del juez Boyano. Claro. Pero es excepcional. Esto no es una herramienta bastante ordinaria. Doctor Slokar, le agradezco mucho, que tenga buen día. Gracias. No, muchas gracias al revés a ustedes. Hasta luego. El doctor Alejandro Slokar, juez de la Cámara de Casación Penal, a las 8 de la mañana, 26 minutos de un lunes donde el sol va a alumbrar, preparándonos para el sol del 25, que ya viene asomando.